Sin duda que las épocas han ido cambiando, quizás no para mejor. Recuerdo de que en casa las reglas eran no negociables. Mi padre decía, el que quiere tener derechos debe tener obligaciones. Usted desea tener techo, comida, estudio, ropa, hoy diríamos, agregaríamos un celular, auto, pues debe tener ciertas obligaciones. Por lo menos debe entonces comerse todo lo que le sirvan, llegar temprano a casa, salir muy bien en los estudios, mantener su habitación ordenada. Esto por decir lo menos. Pareciera que esto, insisto, ha ido evolucionando, se nos juzga entonces de muy anticuados y los muchachos quisieran tener más derechos y casi ninguna obligación. El Señor, de esta misma manera, como una antigua raíz, no ha evolucionado. Aun cuando nos ama a todos, su relación es de dos vías. Pareciera que es condicionante. Y claro está, toda relación, toda pareja no puede amar solamente a una persona, sino que ésta debe tener una reacción a cambio. Razón por la cual la lección de esta semana de Escuela Sabática lleva el título Amor Pactual, de pacto. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en un texto bastante conocido, lo podríamos decir de memoria, la palabra de Dios. Estoy en 1 Juan, en el capítulo 4 y el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es la definición, la esencia, la naturaleza fundamental de que es Dios, es amor. De hecho, cuando se le presenta a Moisés, se escucha que es misericordioso, eterno y tardo para la ira. Él es esencialmente amor. Es la definición misma de este principio. Yo les quiero invitar en este instante a que una vez más, como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, anote usted una cierta interpretación que la misma palabra de Dios da. Por ejemplo, Pablo nos invita a que aquellos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar, a la luz de 1 Corintios capítulo 2, verso 16, hemos dejado nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas antigua. Esta también se murió y ahora tenemos la mente de Cristo. Vemos las cosas como las ve el Señor, de tal manera que toda nuestra reacción, nuestras actitudes reflejan a aquel que vive dentro de nosotros. Dios es amor, decíamos 1 Juan capítulo 4 verso 8. Y quiero invitarles a que ligeramente vayamos a 1 Corintios en el capítulo 13. En efecto, ese capítulo que se le ha dado el título del capítulo del amor. 1 Corintios, estoy en 1 Corintios, decía, en el capítulo 13. Y la palabra de Dios dice, quiero darles un contexto. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia que, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, abogaba por recibir el Espíritu Santo, pero lejos estaba de ser realmente un depósito idóneo para poderlo recibir. Empezando porque era una iglesia dividida. Finalmente, poco antes de dilucidarse toda la interpretación correcta de esta epístola, el capítulo 13 de 1 Corintios habla acerca del amor, pero dice específicamente, por ejemplo, si repartiese todos mis bienes para dar de comer, estoy en el verso 3, para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Sustituya usted el vocablo amor por el de Dios, dado que Dios es amor. ¿Cómo se escucharía? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo a Dios, de nada me sirve. En fin, si hiciese esto, si hiciese aquello, pero no tengo a Dios, de nada sirve, de nada es útil. Esencialmente entonces, en nuestro diccionario de interpretación diremos, Dios es amor, equivale a esto. Ahora, Dios también es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque Él es fuente de vida. La muerte no existe en el léxico del Señor, es contra natura. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 12, verso 27. Vayamos ahora a la etimología del vocablo pacto. Este vocablo
implica, es un acuerdo, un ensamblado, un asegurado, ya derivado en el vocablo pangere, que significa clavar. En otras palabras, un pacto era aquello que se clavaba en un poste para que pudiera quedar de testimonio de algo que era ya no negociable. De hecho, los persas consideraban que si estaba esculpido en piedra, era también entonces no negociable. Interesante, porque desde este punto de vista, el Señor mismo con su dedo escribió sobre piedra, calcó sobre la piedra su manera de ser. Algunos le dicen ley, los mandamientos, pero básicamente es la esencia de la manera de ser de Él. Por lo tanto, no es una rigurosidad en la cual nos podemos perder sin poderla cumplir. Simple y sencillamente necesitamos tener el Espíritu de Él dentro de nosotros. Ahora, vayamos a este punto, esencialmente a lo que se refiere a la lección de esta semana. La primera pregunta que surgiría es, ¿por qué nos ama Dios? La semana pasada estuvimos contestando a esta pregunta. Una vez más, entonces hacemos memoria. Apreciados amigos y hermanos, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ama porque Él es así, porque esa es su naturaleza. Y no es un amor perecedero, porque Él no está encerrado dentro de una temporalidad, sino que es eterno. Todo lo que viene de Dios es eterno. Su naturaleza es un amor eterno. Nos ama a todos. Y esto ha sido mal usado o ha sido aprovechado por el enemigo para darle una interpretación correcta, una interpretación antojadiza, y que tanto daño está ocasionando ahora en los hogares, especialmente en la relación entre padre e hijos. Ay, mi hijo, si yo te amo y te amo tanto que no importa lo que tú hagas, yo te voy a seguir amando, pero entra en el problema del consentimiento. Apreciados amigos, amar no es siempre decir que sí. Este es un concepto equivocado. Algunas personas piensan que si les dijo que no es porque no lo ama, es que tú porque no me amas, es porque no me das tal cosa. Por dar un ejemplo, conozco algunos casos en los cuales, hijo, ¿usted qué quiere comer? Y aquel, en medio de su desconocimiento, pues lo que busca son alimentos que no son nutritivos para él. La madre lo sabe y sin embargo le consiente y no lo educa respecto a una correcta nutrición. Le está haciendo un daño. El amor es ciego, no es ciego. El amor es perfectamente razonado, porque tú no aceptas al Señor por convencimiento, sino que por convicción. Es perfectamente razonable si nos conviene establecer esa relación con el Señor o no. Desde este punto de vista, entonces diremos que la relación con el Señor es una relación de alguna manera condicionante, de doble vía. Veámoslo a la luz de Jeremías capítulo 31, verso 3. Con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ya vi, hermano Carlos, se lo estoy diciendo. Él, no importa lo que hagamos, Él nos ama. Momento, atención, porque su amor es eterno, es que nos ama a todos, pero no con todos. Establece una relación íntima. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, hay algunos padres que aman a sus hijos, sin embargo, no todos los hijos aceptan que ellos sean sus padres y les desconocen como tal. De hecho, la palabra de Dios nos habla aquellos de que aun cuando somos todos criaturas de Dios, hay algunos que han renunciado a ser hijos de Él y se convierten prácticamente en hijos de vuestro padre el diablo, de vuestro padre de mentira, y mantienen una relación más íntima con otro ser y desconocen realmente a Dios que los sigue amando y que tiene misericordia de ellos, pero que son puntos no negociables. La relación estrecha que debe existir con el Salvador. Esto me indica la siguiente, hay un punto que pocas cosas valen la pena aprender en la vida. Esta es una de ellas. Apreciados amigos y hermanos, el miedo produce un interés, pero el amor produce respeto. Alguien me decía, no, es que ¿por qué tenemos que hacerle caso por miedo? No es miedo, es respeto. Hay una gran diferencia.
Sucede de que aun cuando el hecho de que se permita que se sufran consecuencias no debería de implicar un miedo, sino que por el dolor de haber violado una relación íntima con la persona que amamos, sufrimos una consecuencia. Pero sabemos que aún así nos está amando. Cuando se rompe la relación íntima entre el ser humano y el Señor, en Génesis capítulo 3, verso 10, surge entonces el miedo. Y el miedo puedes tú arreglarlo de dos maneras. Una, o corrigiendo la relación íntima, solicitando un perdón, que viene por arrepentimiento, porque no se perdona todo al que dice perdóname, sino que a todo aquel que en verdad está arrepentido. Pues bien, tú lo arreglas de esta manera o buscando un interés. Tratas de ver cómo entonces mantienes esa relación hasta que se te hace insoportable. Sin embargo, cuando tú amas, todas las cosas que tú haces como consecuencia de ese amor vienen por añadidura. Y esta es la base para poder entonces hacer a un lado esa gran mentira de que la ley de Dios es una carga o el querer ser como el Señor es una carga que es imposible de llevar. Humanamente lo es, porque no tenemos el Espíritu del Señor. Pero cuando ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar, entonces esa relación íntima de mutuo amor que hay con el Padre permite entonces que como consecuencia nosotros querramos que otros sepan acerca del Señor que hemos encontrado. Y esto hacemos a través de diezmos y ofrendas. O queremos establecer una relación cada día más íntima y más personal, aunque sea una vez a la semana de una manera absoluta. Y esto implica un día de reposo. Entonces, no es haciendo cosas que llegamos a Cristo, sino porque amamos al Señor. Es que como consecuencia nuestra vida adquiere una transformación, una evolución, pero para bien. Analicemos, les invito a que vayamos a Juan en el capítulo 14, que es una de las bases del estudio de esta semana. Estoy ahora en este momento buscando en el Nuevo Testamento el capítulo 14 de Juan y estoy en el verso 23. Capítulo 14 de Juan, verso 23, y la palabra de Dios dice: y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Vayamos un poco a poco con detalle. El que dice que, vamos a hacer las traducciones, las interpretaciones correctas. El que dice que tiene una relación íntima conmigo, el que me ama, mi palabra guardará. Recordará usted que el vocablo palabra, decíamos la semana pasada, se refiere a fábula, historia, lo que es mi vida. Guardará, la hará suya. Ahora hagamos la interpretación. El que dice que tiene una relación íntima, conocerá mi manera de ser y la tomará para sí. Tomará esa manera de ser. ¿Por qué? Porque dejará de vivir él para que viva Jesús en su lugar. Por lo tanto, mi Padre le amará, porque tienen una relación íntima también hijo y padre. Y entonces vendremos a él. Ya no vivo yo, vive Cristo Jesús en mí, y haremos morada con él. La palabra morada, en este caso, es muy interesante porque en otras palabras lo que te está diciendo es: mira, cuando tú tengas una relación íntima conmigo, cuando ya no vivas tú, sino que viva yo en tu lugar, yo no puedo vivir separado de ti. Tenemos que estar juntos, tenemos que convivir, tenemos una relación tan estrecha, esa que dice Efesios capítulo 4, que es el del esposo con la esposa. Pues bien, pero te digo una cosa, vamos a estar bien con todos, vamos a estar bien con el Creador. ¿Por qué razón? Porque vendremos a vivir a ti, tendremos el mismo lugar en donde morar. Y esto me lleva a Apocalipsis, al capítulo 3 y el verso 20. Hay una relación íntima en esta área. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3 y el verso 20, que es el llamado a abrir la puerta de nuestro corazón, porque Él está diciéndote que quiere entrar. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero Él no forza la puerta, Él no nos obliga, y es la razón por la cual a continuación dice: oye, si tú oyes mi voz y deseas abrir la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este vocablo de la intención del Señor de cenar con nosotros se repite constantemente, se repitió con Zaqueo.
Y esta intención de cenar es algo muy personal. ¿Sabes tú que el vocablo cenar implicaba la tercera o cuarta comida del día en la cuarta hora? Lo que pasa es de que el horario romano se dividía en primo, que era la primera hora del día. Luego seguía la hora tercera, la sexta y la nona. Pues generalmente la cena se marcaba como a las 3 de la tarde, pero dependiendo a algunos, esto fue evolucionando a la puesta del sol. Pero el punto interesante aquí es que la cena era algo muy familiar. Generalmente era la comida más fuerte, pero era la comida que al fin todos ya regresaban de sus labores y podían reunirse en casa y poder conversar entonces lo que había sucedido durante el día. Era una invitación únicamente para la familia. Toma nota entonces. El Señor dice, oye, ven y moraré contigo. El Padre y yo llegaremos a morar contigo, cenaremos contigo. Ya somos familia. Somos de tal intimidad que incluso la comida más importante en la cual nos reunimos solamente la familia, allí estaré yo y estaré contigo porque te amo tanto. ¿Ves la relación tan íntima y tan profunda que hay entonces cuando en verdad mantenemos esa conexión? Pero esta es una relación de dos vías, decíamos. Y esto lo establecemos, por ejemplo, a la luz de Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 14. Tú encontrarás allí en la palabra de Dios que si escuchamos atentamente la voz de Jehová, si en otras palabras, si ya no vivimos nosotros, sino que vive Él en nuestro lugar, entonces, y la palabra de Dios declara una serie de bendiciones, en las cuales estarán a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque estamos en casa. ¿Por qué? Porque si Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Porque si tenemos una relación íntima con Él, Él proveerá de todo. Porque no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Porque aunque caigan 1000 y 10,000, a mí no van a llegar. Pero la condicionante es que Él sea mi pastor, que ya no viva yo, que tenga una relación íntima con Él, que si en verdad digo que yo le conozco, que tengo esa relación íntima, es porque entonces ando como Él anduvo, porque guardo su manera de ser, porque Él se ha posicionado totalmente de mí, de tal forma que tengo su mentalidad, tengo su forma de pensar. Deuteronomio capítulo 28, del verso 15 en adelante, dice entonces lo que es razonable comprender. Pero si tú tomas la decisión de que Él no sea papá, de no establecer una relación íntima con aquel que te ama, pues tienes la oportunidad de hacerlo. Es una barbarie, pero tienes la oportunidad de hacerlo. Le das la espalda, renuncias a esto, y como bien diría entonces mi padre, de la puerta para afuera, es tu mundo, haz lo que tú quieras, son tus leyes, es tu conducta, no acudas a mí. Si quieres acudir a mí, tienes que regresar a casa, y al igual que el hijo pródigo, viene sucio de la calle, pero no te preocupes, te amo tanto que estoy listo para recibirte, pero eso sí, a casa entras limpio, no entras sucio. Ve y báñate. El bañarse del principio de la raíz hebrea, rajá, en otras palabras, establece públicamente una relación íntima conmigo. Le llaman bautismo, yo le llamo matrimonio con el Señor. ¿Qué más da? El punto es que renuncias a tu vieja manera de ser para poder establecer, para poder dejar que Él te llene con su espíritu. ¿Me estás siguiendo la relación tan íntima que hay? Ahora, ¿qué es la consecuencia de ya tener esa relación íntima, de ya estar gozando de lo que es estar en casa, de ya no tener miedo porque ahora lo tenemos todo lo necesario para salir adelante y no para vivir un poco de tiempo, sino para vivir eternamente porque Él es eterno? Mateo capítulo 22. Este texto es importante que usted me acompañe y lo busquemos. Y estoy en Mateo, siempre en el Nuevo Testamento, en Mateo, en el capítulo 22, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 22, verso 37. Mateo 22, verso 37. Y la palabra de Dios dice: también este es otro texto que ha sido mal utilizado por el enemigo en el afán de confundir, si es posible, aún a los escogidos. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ves? Es razonable. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y lo que bota abajo la mala intención del enemigo al querer anular todos los 10 mandamientos, que es la manera de ser del Señor, es cuando dicen, bueno, mira, ya solo son estos 2 mandamientos, pero el verso 40 dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero toma en cuenta al punto que quiero hacerte llamar la atención. El primer mandamiento, nuestra relación íntima con el Señor. Es que tú no puedes, porque no es posible. Tú no puedes pretender amar a tu prójimo, y tu prójimo significa al próximo, al que encuentres, no importa cómo sea, no importa si es un ladrón, no importa en las condiciones en que está, no importa si es el que te ha querido hacer daño, no importa que te sea un extraño. Tú no puedes amar al prójimo, tú no puedes amar al que está encerrado en el vicio, a menos que ya no vivas tú, sino que tengas ese amor que es de carácter eterno. Es la razón por la cual no puedes dar lo que no tienes. Establece primero una relación íntima con el Señor. Deja de vivir tú. Que el amor eterno del Señor inunde tu corazón, para que entonces a través tuyo el Señor te use como una fuente para poder contagiar de amor a los demás. Sentirás amor y ternura, no por tu naturaleza, sino por la naturaleza del Dios que vive dentro de ti. Hay una naturaleza divina por un espíritu divino que ahora inunda tu corazón, y eso es lo que permitirá que entonces veamos a cualquier persona que encontremos a la par, a nuestro próximo, como un alma a la cual vamos a querer desear que él también se encuentre con Jesús. Apreciados amigos y hermanos, esta experiencia es inevitable, es no negociable, y es la única forma de poder compartir el Evangelio, no por un interés personal, sino porque tenemos tanto gozo, tanta felicidad de que hemos encontrado al fin lo que ha llegado a tener la plenitud de nuestra vida, que ahora la queremos compartir con los demás, y no porque te nazca a ti, sino porque el Espíritu de Dios que anida en ti se está manifestando en tu vida para que tú ames a todos, a todo el mundo. Él es eterno, y hacia esa eternidad nos dirigimos en el nombre del Señor.